Eliahu Picioto, año 1800 al 1890, Aran Sobá, Jerusalén. Fue un importante filántropo y un gran estudioso de Torá, el cual dedicó todas sus fuerzas a la ciudad de Jerusalén, donde fundó una yeshivá, la cual llamó Kisei Eliahu en su nombre, y fue liderada por el rabino y Rishon Lezion de Eretz Israel, Rab Jacob Shaul Eliashar. Esta yeshivá continúa funcionando hasta la actualidad de forma ininterrumpida en Eretz Israel, a pesar de las difíciles batallas que han tenido lugar y los cambios políticos que ha habido en la región, que incluyeron 2 guerras mundiales y la independencia de Israel, además de las subsecuentes guerras frontales y de desgaste. El señor Picioto falleció en el año 1890, 6 años antes de que lograra inaugurarse la yeshivá. En su funeral, el rabino Abraham Antebi habló de él y de sus hijos en una forma muy grande, y también lo mencionó en su libro Morbe Halot, en la introducción de la parte Jochma Humusar. También contó que este hombre tuvo una misión especial, la de ser un escudo y protector de la comunidad judía en tiempos de dificultad. Eliahu Picioto tenía una total convicción y certeza del poder de la Torá para proteger a la comunidad, y esto sirvió para dirigir sus negocios y sus asuntos personales. Durante su vida, además de proteger y ayudar a la comunidad y sostener instituciones, también ayudó a la publicación de importantes obras de Torá de grandes sabios que se encontraban en aquella época en Siria y Jerusalén, enseñándonos la vida fecunda que tenían las comunidades sefárdicas en Eretz Israel desde tiempos inmemoriales de forma ininterrumpida, quedando como testimonio las grandes obras publicadas por grandes rabinos en Eretz Israel en el siglo XIX y épocas anteriores. El amor de los grandes sabios y los grandes hombres por Eretz Israel se ha mantenido firme hasta el día de hoy. La familia Picioto puso uno de los principales pirales en aquella época, los cuales continúan hasta el día de hoy.